Me gusta el presidente Alberto Fernández. Me gusta Alberto Fernández cuando se enoja con Macri y sus amigos fugadores, evasores, esos ladrones de guante blanco que ayer mencionaba, y no con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Prefiero al presidente enojado con Macri y no con Cristina. Entre otras cosas porque soy parte de esa multitud de gente que allá en el 2019 lo votó como presidente a él y como vicepresidenta a Cristina. Y también me siento parte de una enorme masa de gente que allá por el 2019 dejó atrás, entre otras cosas, lo que yo considero ha sido el peor gobierno de la historia reciente. Incluso peor que el de la Rúa. Miren lo que les digo. El gobierno de Mauricio Macri tomó un país que estaba funcionando, un país que hizo posible, entre otras cosas, que en la memoria popular Axel Kicillof, que era el ministro de Economía de Cristina Kirchner, 4 años después llegara a ser nada más y nada menos que el gobernador de la mitad del país, que es la provincia de Buenos Aires. Quiero decir con esto, tan mal no estaba el país. Ahora, la derecha necesita justificar ese gobierno desastroso que hizo, diciendo que en aquel tiempo el país estaba mal pero que no se notaba. Por eso la teoría esta que saca Macri de la galera de alguno de esos asesores brillantes que tiene, hablando de que el país estaba mal pero asintomático, que vivía una crisis asintomática. Mentiroso serial. Aparte, un mentiroso sin culpa y sin remordimiento, cero remordimiento el de Mauricio Macri. Yo me acuerdo de ese documento que le repartían a los inversores, en los que planteaban que Argentina era una tierra de oportunidades. Sí, Argentina, Land of Opportunity se llamaba el documento que repartían en todo el mundo, diciendo que tenían que venir inversiones a Argentina. Me acuerdo también cuando este mentiroso serial planteaba que iban a llover inversiones, que en el segundo semestre iba a estar todo bien, que la inflación era lo más fácil de manejar. Llegó a decir ahora Mauricio Macri, lo escuchábamos hace un ratito, que en el 2019 la inflación iba a caminar a ser del 1%. Pero como ganó el peronismo se fue al 54%. No, es increíble, ¿no? El tamaño de la desvergüenza de este muchacho. Yo sé que hoy estamos mal. A mí no me da dolor de estómago decirlo. Yo sé que estamos mal. Yo sé que se han tomado o no se toman decisiones clave que quizá mejorarían la vida cotidiana de la gente y que esta coalición hoy está en un problema. No lo ignoro, para nada. Sé, además, que la gente necesita que las buenas noticias sean comunicadas y que Clarín no actúe con su vocería habitual para la desesperanza y el desánimo colectivo. ¿No? Digo, si vos hoy volvés a producir acero para construir barcazas, que no se hacía hace medio siglo, y vos volvés a hacerlo, eso tiene que ser comunicado de una manera fuerte, potente, que llame a la sociedad a volver a creer en un proyecto de país que incluya no solamente la posibilidad de construir barcos. Tenemos un litoral marítimo inmenso, tenemos ríos navegables inmensos también, kilómetros y kilómetros y kilómetros, y la verdad es que después nos llenamos la boca hablando de soberanía, cuando en realidad la soberanía empieza por poder custodiar esos recursos, y para eso desarrollar vos tu propia industria, no solamente la industria que tiene que ver con lo naval, sino también lo que implica en materia de fletes, en materia de baja de costos. La Argentina es muy claro cuál es el proyecto que le hace bien a este país, así como creo que también es muy claro cuáles son los proyectos que le hacen mal. El país, después de Macri, estuvo peor. Y este gobierno, que hace cosas que están muy mal, algunas que están muy bien y otras que están muy mal, no es ni siquiera comparable al gobierno de Macri. Ni siquiera comparable. ¿No? Uno puede estar en desacuerdo hasta incluso con el propio presidente. Pero este país de hoy, después de la pandemia y después también de todos los conflictos habidos y por haber, incluso la crisis misma dentro de la coalición, es un país bastante mejor del que dejó Macri. Imagínense dónde nos dejó Macri.
Imagínense, porque Macri nos dejó con una inflación de arriba del 50%. Macri nos dejó con un industricidio. Macri nos dejó con un montón de negocios cerrados, comercios cerrados, con quiebras. Macri nos dejó con una economía paralizada. Y el sinvergüenza anda por los canales, aquí y en el extranjero, hablando pestes del peronismo, pestes del actual gobierno, y diciendo que el suyo fue un gobierno genial. ¿Cómo no le vas a hablar? ¿Cómo no le vas a contestar? No, fue el peor gobierno de la historia reciente. Entre otras cosas, vivió de prestado. Mire, si esto fuera una tarjeta de crédito, si las cosas fueran así de sencillas, pero bueno, valga para la explicación. Cristina Kirchner le dejó una tarjeta Gold, con un descubierto enorme. ¿Por qué? Porque no tenía deudas. Macri se comió la Gold y sacó 10 más después. Y como niño rico que es, quiere que ahora todos nosotros le pagamos la fiesta a él y a los sinvergüenzas de sus amigos, que quisieron quedarse con un montón de negocios, con algunos se quedaron, y que usaron el Estado para apretar empresarios, para meterlos presos. Yo siempre me acuerdo de Gerardo Ferreira. Gerardo Ferreira era el argentino que, asociado a capitales chinos, estaba construyendo las represas, la Zepernik y la Kirchner allí en Santa Cruz. Y lo meten preso a Gerardo Ferreira. Y entre otras cosas, lo que le sugieren a Gerardo Ferreira es que se corriera del negocio para que entrara, escuchen bien, una empresa estadounidense. Y esa empresa estadounidense tenía la venia del gobierno. Es más, las obras se paralizaron con una fenomenal excusa, una mentira de carácter ecologista, en la que esas represas iban a tener un impacto ambiental y que necesitaba revisión. Así las estuvieron paradas 4 años. 4 años. 4 años en los que Macri viajó a China a verse con Xi Jinping, y Xi Jinping no le dijo ni buen día. Se lo pueden preguntar al que entonces era el embajador en China. Lo primero que le dijo a Xi Jinping fue: ¿qué pasa con las represas? ¿Qué pasa con las represas que no se construyen? Capitales chinos, tecnología china, está todo firmado, somos socios estratégicos. Y Macri balbuceaba, porque tiene 0 remordimiento y a su vez tiene 0 información sobre las cosas que ocurren. Es un tipo que le dicen lo que tiene que decir todo el tiempo. Así que, miren, para sacarle un negocio a los chinos metieron preso gente, digamos, ¿no? Y dárselo a alguna empresa amiga, a alguna empresa vinculada, a alguna empresa asociada. Y ustedes saben que Macri pulsó por esas empresas también. Cuando fue la licitación se presenta Calcaterra, ¿no? Su primo, con la empresa de los Macri. Asociados, ¿saben con quién? Con Lázaro Báez. Y pierden la licitación en manos de Ferreira, que era electroingeniería, asociado con los chinos. Entonces yo creo que quedó la sangre en el ojo. Después resulta que Lázaro Báez era un problema de Cristina Kirchner. En fin, cosas que han pasado, cosas que desgraciadamente no han quedado en una memorabilia de esos años. Lo primero que tendría que haber hecho el actual gobierno es registrar todo eso y hacerlo público. Pero claramente no está dentro de las gestualidades que este gobierno ha elegido para gobernar, lo cual es una pena. Pero también es cierto es que vos del olmo no vas a sacar peras. Eso hay que saberlo, ¿no? Digo, me parece que las características que tanto se le critican a Alberto Fernández son las que finalmente lo pusieron también como presidente. Entonces ahora lo que estamos descubriendo es que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero claro, es verdad, se ha hecho muy difícil vivir con un 20% menos de poder adquisitivo para la mayoría de la gente. Y ese poder adquisitivo lo perdieron básicamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Y el enojo que hay hoy seguramente tiene que ver con la velocidad que plantea el gobierno para recuperar ese poder adquisitivo. Ahora vos ves índices de la economía, lo escuchaba el otro día incluso al Cuervo Larroque. El Cuervo Larroque salió a hacer declaraciones muy críticas al gobierno, el gobierno del que él forma parte, ¿no? Pero entre otras cosas dijo, la recuperación es fuerte, porque eso no está en duda. Vos venías de una situación muy abajo y bueno, obviamente hay una recuperación.
Algunos le dirán crecimiento, otros le dirán recuperación, pero hay movimiento en la economía. Si el argentino no puede producir esa chapa necesaria o esas láminas de acero necesarias para hacer barcazas, que es lo que estábamos contando, y desgraciadamente nos enteramos poco, entre otras cuestiones es porque va a haber demanda. Y si va a haber demanda es porque está proyectado que haya una reactivación. Y eso se ve en algunos rubros. Está comunicado del modo en que está comunicado. Ni siquiera lo voy a calificar. No, alguno me decía, creo que hoy, ¿por qué no se hace una cadena nacional? Y yo, la verdad es que yo no me genera urticaria en alergia a las cadenas nacionales. Es más, en momentos de monopolio, de oligopolio, donde vos haces un decreto, el 690, firmado por el presidente, y el principal monopolio de las telecomunicaciones del país te pinta la cara y no lo aplica, porque tiene de aliado la justicia corporativa, y bueno, yo creo que vos tenés que usar la cadena, porque si no, te toman el pelo. Pero son criterios, son gestualidades, son modalidades, que entiendo, algunas son conducentes y otras son inconducentes. Ustedes me conocen y saben cuáles son las inconducentes a mi juicio. Estoy dispuesto a escuchar siempre a otro que quizá tenga ideas distintas, ¿sí? Pero sí quiero plantear algo muy, muy concreto. Es importante comunicar lo que se hace, es importante comunicar lo que se hace bien, es importante explicar las cosas que están mal, es importante que la comunicación no te la maneje Clarín ni La Nación, es importante que el gobierno tenga su propia comunicación, ¿sí? Y esa comunicación tiene que estar, por supuesto, al servicio de concitar el apoyo y la adhesión, que la gente esté informada y sobre todo cumpliendo un derecho humano básico, que es el derecho a la comunicación, a la información de la gente. La gente que votó quiere saber qué es lo que está haciendo el gobierno para cumplir con aquello que prometió, ¿sí? Y esos vacíos que a veces el gobierno no ocupa, te los ocupa Macri, diciendo barbaridades. O te los ocupa Vidal, o te los ocupa Milei, o te los ocupa Canosa. No hay que dejarles espacio vacío. Que hablen sobre la agenda que vos proponés, no sobre la agenda que ellos proponen. Me parece que esas son cuestiones básicas y elementales. Y no se tiene que enojar nadie por lo que estoy diciendo, No se tiene que enojar nadie, porque nos hemos ganado el derecho a hablar con libertad. Los que resistimos, nos hemos ganado el derecho a hablar con libertad, ¿sí? Así que, así como uno se enoja, se desenoja. Y la verdad que pretender que uno piense de una manera distinta a la que piensa es bastante sonso. Pero bueno, entiendo que también son momentos de crisis, son momentos problemáticos, son momentos que no son los que uno quisiera para el país, donde hay algunas luces que se empiezan a encender, algunas de alarmas y otras de recuperación. Y el timonel, la conducción de este proceso, tiene que ser, a mi juicio, y siempre planteo eso desde mi humilde verdad relativa, con una mano muy experimentada. No estamos en momento de improvisar. Estamos en momento de tratar de sacar el país adelante y, como decían en campaña, ponerlo de pie. Para terminar, una cosa que me parece también es importante decir, porque creo que hay que fijarlo como concepto, ¿no? La comunicación es también símbolos, no solamente son palabras, no solamente son imágenes, son símbolos, ¿no? Son gestos. Hay algo que se llama lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es clave para entender muchas veces aquello que no llega solamente por la palabra precisa, ¿no? Sino por aquello que genera muchas palabras, que son imágenes simbólicas que uno se imagina, ¿sí? Entonces, el lenguaje simbólico es clave, dice cosas, muchas cosas, y a veces dice más que las palabras. Nosotros tenemos hoy YPF, ¿sí? Hoy Clarín trata de instalar que falta gasoil, probablemente lo haya, probablemente haya algún faltante, quizá no sea tan exagerado como se plantea allí, pero este es un momento muy crítico, es un momento muy crítico en el mundo. Tampoco pareciera estar la gente muy empapada del asunto de la guerra. Ayer yo hablaba con un amigo en Uruguay, y la verdad que Uruguay, que no produce absolutamente nada de petróleo, está muy complicado. Hay un aumento de la nafta, del gasoil cotidiano que
escapa a lo habitual, entonces están todos muy preocupados, además de que el precio de las cosas, el pan, los bollos, como ellos le dicen a la factura, bueno, todo se está yendo por las nubes, la carne, también hay unos acuerdos, pero los acuerdos se incumplen, bueno, muy parecido a lo de acá, no es solamente de Argentina el problema, también pasa en Uruguay. Pero les decía, Argentina hoy puede administrar un poco la crisis producto de la guerra, con el tema de las energías fundamentalmente, porque en su momento nacionalizó el 50%, estatizó el 50% de YPF, 51% de YPF. Si eso no hubiera ocurrido, Argentina hoy dependería de Repsol, que lo que haría, básicamente, es no poner nafta a disposición de argentinos y argentinas, sino llevarse esos recursos, llevarse ese petróleo a España, su casa matriz, o de venderlo a Europa, que hoy está demandando todo eso, ¿por qué? Bueno, producto de la guerra, ¿no? Entonces, fue una decisión clave que tomó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof, recuperar la petrolera de bandera, que aparte era puro orgullo, ¿no? Yo me crié amando YPF, que aparte YPF, en sus orígenes, es radical, pero hoy ya no tenés ni siquiera radicales que la defiendan. Entonces, a mí me da orgullo que haya un gobierno que lo haya recuperado, y me da orgullo que haya habido un gobierno también que tomaba esas cosas y las reivindicaba. Y no es casualidad, insisto, que Axel Kicillof sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con ese tipo de decisiones. Ahora, ese tipo de decisiones solo se pudieron tomar porque Cristina Fernández de Kirchner manejaba el lenguaje simbólico como ningún otro estadista. Y el lenguaje simbólico del Bicentenario, los festejos del Bicentenario, fueron el prólogo, la antesala, lo que era necesario para despertar en la conciencia de argentinos y argentinas el espíritu nacional que después sirvió para entender por qué se estaba recuperando YPF, porque desgraciadamente los 90 nos dejaron que lo que se privatizaba mejoraba todo o mejoraba las cosas, ¿no? Entonces, pensar en estatizaciones en el sentido común general era algo que estaba mal. Cristina desafía eso, pero antes a los pibitos les hace mirar paca paca. O sea, el peronismo tiene mucho de esa sensibilidad y tiene fundamentalmente un componente nacional que defiende. Esa es su esencia. Por lo tanto, yo quería hacer eso, un cierre con una defensa del lenguaje simbólico, porque es el que antecede a lo que después se va a materializar. Y estamos en medio de una guerra, y estamos superando una pandemia, y estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo todo, y que nos contesten con una mezquindad horrorosa y pavorosa a veces, en relación al esfuerzo que estamos haciendo como pueblo, y que veamos a alguien que está más enojado con uno o con el otro, no nos gusta, no nos hace bien, nos tira para abajo. Necesitamos que haya, para esta circunstancia, un lenguaje que nos incite a una epopeya, que es la epopeya de volver a poner de pie el país. Y no vean una crítica en esto, no se sientan heridos, que nadie se tiene que sentir herido. Es para bien de todos y para mal de nadie.